Los samuráis, esa cultura guerrera de Japón que ha impresionado a muchos. En el video de hoy veremos sobre la batalla de Shiroyama de 1877, el enfrentamiento de 500 samuráis contra 30.000 soldados imperiales japoneses que inspiró en la película del último samurái. Te invito a suscribirte al canal y dejar tu like para que YouTube lo recomiende a más personas. Ahora sin nada más que decir, comencemos. La batalla de Shiroyama tuvo lugar el 24 de septiembre de 1877 en Kagoshima, Japón. Fue la batalla final del conflicto generado por la rebelión Sanmusa. Esta rebelión inició el 29 de enero y terminó hasta el 24 de septiembre de 1877 y sucedió 9 años después del inicio de la era Meiji. Esta fue la última y más importante rebelión contra el nuevo gobierno japonés, el cual significó prácticamente la desaparición de los samuráis como clase social en un país que, debido a los rápidos cambios políticos, sociales y culturales que sufría, ya no tenía uso para ellos en la nueva sociedad que se formaba. Como saben, Japón durante muchas décadas estuvo aislado del mundo, y en el territorio luchaban los samuráis, donde se enfrentarían en varias ocasiones entre clanes, como la famosa batalla de Sekinahara del año de 1600. Pero en 1853, tras una expedición estadounidense, Japón se abre al mundo, iniciando así una época donde la influencia extranjera empezó a crecer en Japón, al igual que la economía del país, pero principalmente el ejército japonés, que desde 1868 se había proclamado el Imperio del Sol Naciente, por lo cual se empezó a mejorar sus fuerzas armadas, incluyendo sus tropas, cañones, ametralladoras, fusiles modernos, entre otros armamentos principalmente de fabricación estadounidense. Antes de la rebelión Satsuma, ocurrió en 1868 la guerra Boshin, que terminó en derrota para el shogunato Tokugawa y la restauración del poder imperial japonés. Saigo Takamori era uno de los principales líderes Satsuma en el gobierno Meiji, que inicialmente había apoyado las reformas, pero estaba especialmente preocupado por la creciente corrupción política, entre otras cosas, por lo que Saigo renunció a todos sus puestos gubernamentales en protesta y regresó a su ciudad natal, Kagoshima, al igual que muchos otros ex samuráis. Las noticias acerca de las academias de Saigo fueron recibidas con gran preocupación en Tokio, ya que el gobierno acababa de enfrentar algunas pequeñas pero violentas revueltas de samuráis, y el número de partidarios samuráis de la región Satsuma, liderados por Saigo, resultaba alarmante para el gobierno japonés. Temiendo una rebelión, el gobierno Meiji envió un barco de guerra para extraer las armas almacenadas en el arsenal de Kagoshima el 30 de enero de 1877. Irónicamente, esto provocó un conflicto abierto, y enfadados por el gobierno, 50 estudiantes de la Academia de Saigo atacaron el arsenal Someta y se llevaron las armas. En los siguientes 3 días, más de 1000 estudiantes protagonizaron revueltas en los campos navales y otros arsenales. La rebelión Satsuma había comenzado, y desde el 19 de febrero al 12 de abril de 1877 se dio el asedio del castillo Kumamoto, que terminó en una desastrosa derrota para los Satsuma de Saigo. Luego, entre los días 3 al 20 de marzo de 1877, se dio la batalla Tabaruzaka, cuando las tropas leales al gobierno imperial Meiji, que buscaban romper el asedio del castillo Kumamoto, se encontraron con las fuerzas samuráis rebeldes de Satsuma, que buscaban capturar la carretera principal de salida a Kumamoto. Las fuerzas de Saigo Takamori llegaban a unos 15.000 hombres, y el ejército imperial japonés, liderado por Arisugawa y Yamagata Aritomo, sumaban 90.000 hombres. Los primeros días de la batalla estuvieron marcados por fuertes lluvias que obstaculizaron la capacidad de los rebeldes para reabastecerse. Como resultado de la escasez de municiones y los daños causados por el agua a sus anticuados rifles de avancarga, provocó que las fuerzas rebeldes se vieran obligadas a luchar con espadas. El 15 de marzo, las fuerzas imperiales lanzaron un gran asalto contra las líneas samurái, y para el 20 de marzo, los rebeldes se vieron obligados a retirarse. Las pérdidas finales fueron de al menos 4.000 muertos y heridos en ambos lados, aunque el asedio del castillo Kumamoto no terminó hasta varias semanas después de la batalla de Tabaruzaka. Finalmente, para el día 24 de septiembre, luego de estas derrotas, estaría por darse la última batalla, Shiroyama. Las tropas de la Armada Imperial pronto los alcanzaron, rodeando a los hombres de Saigo, que tras los combates y las pérdidas, solo contaría para esta batalla con 500 samuráis frente a los 30.000 hombres del ejército japonés. El enfrentamiento se dio en Kagoshima, y las tropas de Yamagata estaba determinado a no dejar nada al azar, y sus hombres pasaron varios días elaborando un sistema de diques, paredes y obstáculos para prevenir cualquier fuga de sus adversarios. Esta era una batalla imposible de ganar para Saigo, pero aún así decidió luchar hasta el último samurái.
Saigo defendió su posición con un limitado número de mosquetes y no contaba con cañones, y para conseguir balas fundió varias estatuas budistas tomadas de los templos, utilizando el bronce obtenido para hacer balas. El mariscal Yamagata envió una carta a Saigo donde le sugirió, en términos amables, que terminara esta masacre sin sentido y que se rindiera, pero el código de honor impedía a Saigo hacer tal cosa. El plan de ataque de Yamagata consistía en tomar por asalto las posiciones del enemigo desde todas las posiciones al mismo tiempo, y se prohibió a las unidades a ayudarse mutuamente sin el debido permiso. Si una unidad retrocedía contra tropas enemigas en un enfrentamiento, las unidades vecinas deberían de atacar el área inmediatamente, matando a tantos hombres como fuese necesario, incluso a sus propios soldados, así para prevenir el escape de Saigo y sus tropas. Tras un bombardeo de la artillería, la noche del 24 de septiembre, las fuerzas imperiales irrumpieron en la montaña en las primeras horas de la mañana. Los samurái, bajo gran presión del armamento enemigo y número de soldados, se colocaron en línea frente a la armada imperial, que no estaba entrenada para el combate cuerpo a cuerpo con espada. Los samurái, altamente entrenados con el uso de la espada, fueron derrotando al inicio a las tropas imperiales, manteniendo sus posiciones, pero luego debían retroceder debido a la superioridad numérica, por lo que la batalla siguió, pero gracias a la ayuda de los fusiles y la artillería japonesa, terminaron de masacrar a los 500 samurái que lucharon con valentía. A las 6 de la mañana, solo 40 rebeldes seguían con vida. Saigo Takamori fue herido en la arteria femoral y en el estómago, lo que produjo una pérdida bastante importante de sangre, y pidió un lugar digno para morir. Uno de sus hombres más leales, Beppu Shinsuke, lo cargó hasta la base de la colina en sus hombros. Saigo Takamori morirá en combate a los 49 años de edad. Después de la muerte de Saigo, Beppu y los últimos samuráis tomaron sus espadas y corrieron cuesta abajo, enfrentándose a las fuerzas imperiales, siendo acribillados por las ametralladoras. Con sus muertes, la rebelión de Satsuma llegó a su fin. Todos los 500 samuráis que lucharon en esta batalla murieron. Las bajas de los soldados imperiales fueron igualmente altas, y muchos fueron heridos por las espadas. La victoria se logró gracias a la superioridad numérica y a las armas modernas, principalmente los cañones y ametralladoras. Esta fue la última batalla de los samuráis de gran magnitud, y su derrota provocó definitivamente su caída, para dar inicio a una nueva era en Japón. El 22 de febrero de 1889, el emperador Meiji perdonó a Saigo, y en el parque central de Kagoshima se encuentra una estatua erigida en su memoria. Japón en las siguientes décadas se convirtió en una potencia militar, derrotando a la dinastía Qin en 1895 y al Imperio Ruso en 1905, siendo la principal potencia asiática hasta 1945, aunque en la actualidad Japón se mantiene como de las principales potencias a nivel mundial. Esta fue la batalla de Shiroyama. Si te ha gustado el video, deja tu like y suscríbete al canal. Hasta la próxima.